Ahí la compañera Cecilia Cavilla empezó a grabar, así nos queda, porque había algunas asesoras que nos habían pedido que, que grabemos, porque estaban en otros horarios de trabajo y se les complicaba. Ahí está Romy, buenas, Gisela. ¿Quién más? Ah, Miguel, mira, está Miguel de Zapala, genial. María, bueno, si quieren en el chat podemos ir diciendo, ¿cómo estás, Miguel? ¿De dónde estamos? Perfecto. Buenas. El CPN 55, buenísimo. El CPN 22. Bueno, Pía, no te preocupes. Diana del IFE de 6:30, buenísimo. Bueno, genial. Mariana y Janina del 34, buenísimo. Del 57, bienvenidas. Al P19, qué bueno. Espectacular. CPN 76, espectacular. Está bien, sí, sí. Todos estamos con esas situaciones, pero bueno, también es verdad que hay CPN 15 de Cenillosa que preferimos los encuentros virtuales, pero también es verdad que dadas las características de la red, que somos de toda la provincia, bueno, hacerlo en Neuquén Capital significaba que no estemos presentes todas y todos los que querían. Entonces, bueno, empezamos así y después vamos a seguir con otras cuestiones, pero bueno, por lo menos así. Buenísimo, el 75 Las Coloradas, espectacular. El 86 de Costa Malleo, Vane, buenísimo. ¿Cómo estás, Vane? Genial. Vanessa, que también es Flavia, le decimos de las dos maneras. Bueno, genial. Bueno, ahí Ceci nos va a estar diciendo si tenemos más gente en espera. Si no, son y 7, podemos arrancar. A ver si me escribió. Vos, Ceci, escribime. Hay más gente. Arranquen. Bien. Ahí están conectando. Ahí me dice una compañera que le mande el link, así que mande el link. Ahí estaríamos. Bueno. La PET 4, el CPN 26. Perfecto. Bien. Bueno. Ahí estamos. Bueno, vamos a dar inicio medio oficial, por decirlo así, al encuentro. Así podemos ordenarnos y arrancar y sobre todo escucharnos, que era un poco la idea. Ahí San Patricio del Chañar, buenísimo, bienvenidos. Bueno, yo soy Débora, algunos me conocen seguramente porque ando por sus escuelas o porque me han escuchado o leído en el chat. Soy de una de las que organizó la red, en función del objetivo que teníamos desde el sindicato de escucharnos y de encontrarnos desde lugares político-pedagógicos, que a veces no nos resultaba lo que ya estaba, sobre todo en el cargo, ¿no? Y en las funciones que tenemos en la asesoría pedagógica. Era como una preocupación, bueno, cómo trabajar con esas compañeras, ¿no? Un poco con tanta carga, con tanta cosa que hay en las escuelas, y un cargo también ahí, Taquimillán, mira qué bueno, el CPN 83, y que digo esto, ¿no? Muy cortito, y que nos interesaba justamente poder, ¿no? Acompañar un poco el trabajo que se hace de las asesorías, porque es un lugar sumamente importante, central, y que escasea en otros lugares también, ¿no? La verdad que la experiencia de Neuquén en las asesorías, el cargo que se ha logrado, y los cargos en función de la cantidad de estudiantes y demás, que el otro día justo hablábamos de ese tema también, ¿no? Pero que exista por lo menos un cargo por turno, la verdad que es una conquista enorme, y que nos parecía que estaba buenísimo, y que es verdad que a la luz de los nuevos contextos, de los nuevos paradigmas y de los nuevos requisitos y de nuestros principios también, ¿no? Respecto a cómo garantizar los tramos del derecho en términos de inclusión, surgen cuestiones que es necesario que volvamos a repensar y ver qué estamos necesitando, qué queremos compartir, qué queremos socializar. Un poco la idea era esa. Hoy está presente Cecilia González, que es la secretaria de Media Técnica y Superior de Aten. Está presente nuestra invitada, que es una compañera, que si alguno hizo la formación que daba la facultad sobre, no me acuerdo bien, María Paz, vos ahora vas a decir cómo se llamaba el nombre, pero que era sobre asesoría más que nada, institucional creo que se llamaba.
Bueno, Paz formaba ahí parte del staff de las profes, es profe de Ciencia de la Educación, una compañera de acá también, de las escuelas de Neuquén, entonces estaba bueno que podamos, la vamos a exprimir un poco. Está Débora Trocero ahí, que es una compañera también asesora pedagógica, seguramente la conocen, pero que está ahora ocupando el cargo de asesora de la vocal gremial de Marisabel Granda, que también está como invitada especialmente, porque nos parecía que, nada, compartir de las experiencias de las compañeras que están en escuela y de que están en lugares, también como la vocalía nos permitía, ¿no?, hacer como unos cruces interesantes sobre cómo pensamos hoy la escuela. Fin, yo no hablo más, arrancan las chicas, la idea es que podamos trabajar, aunque sea hasta las 5:30, y nos extendemos un poquito más, la idea, diríamos, es un poco escucharla a Ceci González, que nos dé la apertura, después habla María Paz Saavedra, después Débora Trocero, y después socializamos entre todos, si les parece, cómo seguimos trabajando. Bueno, cualquier cosa yo las leo acá por el chat, lo que les vaya apareciendo, y vamos un poco así. Ceci, te paso la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes, en realidad a todas, a todos. Como dijo Débora, como ATEN, tener el contacto permanente y los puntos de encuentro y generar todos los espacios que impliquen conversar y poder dialogar y compartir las experiencias del día a día y planteos genuinos como el que surgió en el grupo de WhatsApp sobre los PPI y ver cómo poder traducir eso en este espacio de encuentro. Siempre planteamos, ¿no?, que el hacer docencia y que somos, por suerte, obstinadamente y orgullosamente docentes, nos pone en tensión permanente, y tener que pensarnos, repensarnos y resignificar permanentemente los sentidos de nuestra tarea docente es también el desafío de inscribirnos en nuevos paradigmas. Entonces, pensar la inclusión educativa, y aquí sí me voy a referir puntualmente como lo venimos pensando en el diseño curricular próximo a implementarse, ya como un principio, pero también como una perspectiva, como una lente por la que miramos toda la práctica educativa, como una lente por la que miramos todas las realidades y todo el hecho educativo y todo lo que sucede en nuestras escuelas. Y no podemos estar en esa perspectiva y en esa construcción y reconstrucción permanente si no es en diálogo, y si no es encontrándonos, y si no es compartiendo experiencias. Así que bienvenidos a estos espacios, bienvenidas cada compañera, cada compañero que se apropia también de estas discusiones, y cada aporte siempre lo entendemos como un aporte solidario, como un aporte colectivo que también democratiza nuestras prácticas. Así que muchas gracias por participar, muchas gracias por expresar las demandas, y muchas gracias también por pensarse en el lugar de cada escuela, entendiendo que el centro de todas nuestras prácticas es el estudiantado, y por ellos y para ese estudiantado es que trabajamos y que constantemente intentamos dar todos los debates y construir una escuela pública mejor para todas y todos. Así que bueno, muchas gracias, y seguiremos construyendo también esta red en términos de todas las demandas que vayan surgiendo. María Paz, ya todo tuyo. Muchas gracias, Ceci. Bueno, primero espero que me escuchen bien todos. Buenas tardes a todos, todas, todes. Antes que nada quiero agradecer a todo el equipo de Débora, Ceci, Débora también, que me convocaron para estar acá. Y a ustedes también agradecerles por el tiempo de estar acá presente y que podamos conversar y dialogar. Les cuento muy chiquitito para que sepan quién soy y entender de dónde viene lo que uno dice. Yo soy profe en Ciencias de la Educación, estudié en la Facultad de Ciencias de CIPO, de la Universidad del Comahue. Tengo recorrido, he estado en espacios de asesorías pedagógicas en la provincia de Neuquén. Y bueno, recientemente volví de mi otra vida, que estaba en otro lugar, y ahora me estoy incorporando a las escuelas. El año pasado tuve posibilidad de concursar en la facultad, y desde el año pasado estoy trabajando con la doctora Beatriz Helada
que es investigadora de nuestra facultad, especializada en el campo de lo que es educación inclusiva, y también estuve acompañando en un trayecto, en un seminario que dimos de asesoramiento educacional que tiene que ver con educación inclusiva, que he visto que hay varios que están conectados que participaron como asesores pedagógicos. Ese espacio está específicamente destinado a las personas que están en los espacios de asesoría, tanto en Neuquén como en Río Negro. Así que bueno, veo algunos nombres por lo menos conocidos y caras, y algunas compañeras que hemos tenido con Débora en nuestro camino por la facu. Así que bueno, gracias. La idea, la propuesta es que podamos conversar, pensar algunas ideas en relación al tema de la inclusión, que nos permitan, bueno, poder generar otra mirada o poner en tensión las miradas que tenemos en relación a cómo miramos al otro y en relación al PPI, ¿no? Yo, si me permiten, voy a compartirles un breve PPT, no se preocupen que no son esas presentaciones que son muy largas. Díganme si todos lo ven. Ay, ahí está. Esperen que yo... se ve bien, ¿no? Bueno, la propuesta, como les decía, es... Joya, Mari, se ve bien. Genial. Poder, bueno, darnos algunas ideas, algunas pistas para poder pensar, ¿no?, de forma colectiva de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, y que esto, bueno, se ve reflejado en la escuela y cómo eso se ve materializado, ¿no?, a través de los proyectos. Entonces, un poco para romper el hielo, les traigo una pequeña historieta de Mafalda, cortita, que bueno, en mi trayecto me ha acompañado un montón, que me pareció bastante alusiva, ¿no?, a interrogarnos en relación a lo que sucede dentro de las escuelas, ¿no? Nada, me gustó mucho porque esta imagen que nos muestra Mafalda, bueno, ¿no?, de pensar, caberá todo lo que vemos, lo que trabajamos en las escuelas, en esta cabeza, y creo que también nos invita a interrogarnos un poco también desde nuestro rol, el lugar y los contenidos en relación a la escuela, ¿no?, de lo que trabajamos. Así que un poco era eso, ¿no?, romper el hielo en relación a esto. Cuando yo les digo de traernos algunos pensamientos, algunas ideas, me quedé pensando, estaba pensando en relación a lo que nos convoca y un poco el recorrido que uno también va teniendo y la experiencia y el feedback que va teniendo también con otros compañeros y con los estudiantes. Es primero este tema de la mirada, ¿no?, en relación a la mirada del otro y en relación, en este caso, a cuando tenemos estudiantes en procesos de inclusión, ¿sí? Si bien hace mucho que se hizo un cambio de paradigma, de pensarlo como algo colectivo, como algo que nos afecta como sociedad, todavía nos prevalecen algunos puntos desde la mirada individual, ¿no?, como que el problema lo tiene el sujeto, es un tema de él, y en realidad es algo que nos afecta a todos como seres humanos, como colectivos, y en nuestro caso, concretamente, en nuestro espacio, que es lo escolar, ¿no?, en la escuela, concretamente, cuando tenemos nuestros estudiantes que están cursando sus materias. Entonces, bueno, cómo eso todo el tiempo, cómo la realidad nos está irrumpiendo, ¿no? Todo el tiempo de poder mirarlo y sacarlo de lo individual a llevarlo a lo colectivo, y cómo eso nos afecta y nos incide, ¿sí?, en el trabajo con los colegas, con los compañeros. Así que bueno, un poco les ponía como sobre la mesa esto, ¿no? De poder empezar a pensar esta cuestión de que es algo que nos afecta a todos, que nos incide a todos, no solo a nuestro estudiante o estudianta. Y después también estaba pensando un poco me quedé pensando, y qué nos pasa sobre el concepto de la inclusión, ¿no? Cuando hablamos del otro, cuando hablamos de los procesos de inclusión, que muchas veces estamos teniendo esta mirada de incluir al otro en esta normalidad, ¿no? O sea, de cómo generar herramientas para llevarlo, para tenerlo con nosotros, y qué espacio queda para la otredad, ¿no? Para el otro verdaderamente en toda su diferencia, ¿no? Esto que genera tensión en el campo permanentemente y en las realidades escolares, ustedes mismos lo deben ver, que muchas veces sucede, bueno, que trabajamos, pero bueno, cuestionarnos esto, ¿no? Desde qué lugar lo estamos mirando y qué lugar le damos al otro para que verdaderamente
sea el otro y no llevarlo todo el tiempo a nuestra normalidad, por así decirlo, ¿sí? Quiero que sepan que todos estos conceptos que estamos hablando, que yo estoy hablando, porque ustedes me están escuchando, los pongo en tensión, ¿no? Para que los podamos pensar y podamos conversar y nada, tenerlos sobre la mesa porque es lo que sucede hoy en día, ¿no? Y otro concepto que también estaba pensando cuando pensaba un poco la idea de por dónde iba este recorrido, tenía que ver con las trayectorias, ¿no? De nuestros estudiantes, y qué pasa con la escuela. Y en esto, Terigi, me gusta mucho el concepto cuando ella nos habla cuando habla de las trayectorias teóricas y las trayectorias reales, ¿no? De cómo lo que uno considera que debería ser, ¿no? Esta trayectoria teórica que uno entra, pasa tantos años, termina, egresa, la realidad nos muestra otra realidad, ¿no? O sea, pasan otras cosas, suceden otras cosas, tenemos otros problemas, otras realidades, nos interpela la misma diaria. Entonces, cómo esto teórico se va trastocando y transformando el mundo y se va convirtiendo en algo real. Esperen un segundo, puede ser, perdón que cierre bien la puerta, que se escuchan los llantos de mis niños. Les pido disculpas. Tranqui, María Paz. Es así, o sea, somos madres, somos trabajadoras, ¿no? Estamos en esta realidad. Así somos, mujeres, atajamos una cosa a la otra. Debo, ¿querés? A ver, ¿viene María Paz o seguimos, María Paz? Sí, ¿Seguimos? perdón. No, tranqui. Ahí estamos. Problemas técnicos que pasan. Ahí estamos. Y un poco esto lo que venía a traerles a colación, ¿no? Y todos estos conceptos, estas ideas, bueno, que nos llevan a pensar, bueno, ¿cómo construimos una escuela, cómo pensamos una escuela inclusiva, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos, cómo lo abordamos, cómo estamos, qué entendemos por inclusión, que no es lo mismo que integración, qué pasa con nosotros, qué significa para nosotros también pensar una escuela inclusiva, como docentes, como sujetos? Y en este espacio también pensaba, bueno, que puse los marcos legales para pensarlo como una oportunidad, porque muchas veces no tenemos normativas o tenemos normativas prescriptivas, ¿no? Y creo que lo que nos da esto es poder pensarlo desde un lugar de cómo construir un modelo inclusivo, educativo, ¿sí? ¿Qué oportunidades nos genera dentro del espacio que habitamos para pensar otro tipo de construcción, de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Así que un poco lo que traía a colación tenía que ver con esto, de podernos pensar, de poder pensarlo de forma colectiva, de forma constructiva, qué lugar le damos al otro, y cómo vamos pensando esos recorridos y esas trayectorias, y sobre todo desde nuestro lugar, ¿no? Desde el rol de los asesores, que tenemos la posibilidad también de generar otra mirada dentro de las instituciones escolares, eh, poder ver el panorama desde otro lugar, y también generar otras ideas y aportar. Genial, María Paz. La idea es que, digo, un poco, después lo vamos a retomar esto que plantea María Paz, cuando socialicemos entre nosotros, ¿no? Ahí las compañeras van escribiendo, pero la idea es que después lo podamos ir charlando haciendo pivot con el PPI, ¿no? Que era un poco esto de, bueno, qué marcos teóricos y qué paradigmas estamos compartiendo y socializando, refrescando, ¿no? Porque los compartimos, los tenemos, ya los conocemos, y qué cuestiones de esas nos sirven para tensionar un poco el trabajo con los PPI y un poco lo que pasa en las escuelas. Perfecto, ahí Elizabeth nos está comentando, ahí se lo ven en el chat. Genial, ¿te parece que siga Débora? Y dejamos de compartir pantalla. Eso, genial. Ahí está. Perfecto. Ahí, a ver, Debo, si te escuchamos ahí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, lo que yo pensaba como para también empezar diciendo un poco cuál es mi recorrido,
Yo estuve 5 años en la asesoría pedagógica por inclusión, que fue la primera asesoría que se ganó por proyecto en el CEPEM 55 de Plotier, por la cantidad de estudiantes que teníamos con trayectoria flexible o con PPI. El CEPEM 55 nunca adhirió 100% a la vieja resolución 686, porque siempre nos pareció una barbaridad esto de seleccionar cuáles eran las materias que los chicos podían cursar y cuáles eran esas otras que no podían cursar. Y sí sé que en otras escuelas eso se hizo. Entonces cuando la resolución 311 llegó a cambiar, parada ya desde el nuevo paradigma, que entiende que la persona con discapacidad, primero es persona, tiene el derecho a la educación, nosotros tenemos que garantizar esa trayectoria, y es el entorno, es esto que decía Paz recién, es pasar de lo individual, de ver el problema en esa persona, a pasar a lo colectivo y poder ver en este contexto estas personas cómo pueden, o sea, cómo podemos tratar a todos nuestros alumnos, que es un grupo diverso, que tienen distintos ritmos de aprendizaje, distintos intereses, distintas posibilidades. Y bueno, y para eso hay que pensarlo en tensión también, porque esto que decía Paz recién, y saber que nosotros vamos a tener esos momentos de tensión, y que quizá el lugar de la asesoría sea ese lugar donde nos ha pasado muchas veces que tenemos que ir así un poco a pelear y a defender los derechos de nuestros estudiantes. Yo en el grupo no estoy ahora último, pero por lo que yo había leído antes, que las dudas que surgían en el grupo, me gustaría ir como a lo básico, pensar en esto de que el PPI es una propuesta, es un proyecto pedagógico individual, pero no recae sobre una sola persona, perdón, o sobre un solo sector. Tiene que ser una construcción, y esa construcción tiene que ser mirando al estudiante, tiene que ser parado desde las posibilidades del estudiante. Y lo digo porque a veces lo damos por sentado, y quizás están otras compañeras, otros compañeros en una escuela donde es la primera vez que les toca, y es como, ¿qué hago? Entonces es pensar esos contenidos en relación a ese sujeto particular y a qué es lo que esa persona puede hacer. Y siempre parándonos desde las posibilidades, desde las fortalezas. Hay un ejemplo que lo hemos charlado mucho en las jornadas del 55, que tiene que ver con esto de la matemática, ¿no? Que es algo que por ahí es complejo, es abstracto, que necesitan muchos de nuestros estudiantes ese apoyo concreto. Lo necesitan todos los estudiantes, partamos de esa base. Hay chicos para los que es imprescindible, pero para todos es mucho más fácil aprenderlo desde un lugar concreto. Y ahí retomo un poco lo que decía Cecilia y agrego mi postura al respecto. Con la implementación del nuevo diseño, si empezamos a trabajar por proyecto, y empezamos a trabajar en dupla pedagógica, y empezamos a trabajar con ejes transversales, que vayan todo el año, a los que cada materia pueda ir aportando y enriqueciendo esos ejes, no vamos a tener que pensar en un PPI, o probablemente tengamos que pensar en 1 o 2 PPI, porque todos los estudiantes van a poder sumarse a ese proyecto desde donde cada uno pueda sumarse. Entonces, volviendo al ejemplo que quería traer, a veces estábamos tratando de pelear con las ecuaciones en segundo año, que determinado estudiante aprenda las ecuaciones, y ese estudiante quizás no sabe el manejo del dinero. Entonces, ¿cómo vamos a seguir intentando machacar que aprenda las ecuaciones si la matemática no le pudo brindar algo elemental y básico que va a necesitar para su vida, como es manejar el dinero? Ese tipo de adecuaciones hemos hecho, y ese tipo de adecuaciones y otras muchas son las necesarias a veces para que el estudiante pueda transitar y que se le pueda valorar su proceso, su propio proceso. Cuando hablamos de PPI, pensamos los contenidos en relación a ese estudiante, y no es un recorte, no es le saco lo más difícil o hago tatetí, esto lo recorto y esto no lo doy. Es pienso en ese estudiante concreto y saber que ese contenido y que esa adecuación es todo el proceso de aprendizaje, que eso es algo también básico, porque hacemos todas las adecuaciones durante la explicación, el trabajo práctico, pero llega la hora de la evaluación y se les toma
lo mismo de la misma manera que a los demás estudiantes. Entonces, ahí es donde nuestro rol en asesoría siempre es poder trabajar en conjunto con las MAI, saber también, y acá hago un paréntesis, que el rol de la MAI se va constituyendo como en cada escuela, que cada escuela le va asignando y va resignificando el rol de la MAI. No todas las MAI entran a las aulas. La figura de la MAI está pensada para que no esté en el aula, justamente, porque si no se le sientan al lado al pibe y es como que este pibe necesita a alguien que esté sentado al lado. Algunos sí, otros no, pero la idea de la MAI es que pueda enriquecer el trabajo del docente y que pueda pensar en el antes que ese docente entre al aula, qué es lo que puede aportar para que todos los chicos puedan aprender de una forma más sencilla, más fácil, más significativa. Entonces, esto del rol de la MAI yo sé que también genera muchísimos, en la práctica, genera muchos roces, porque si la docente tiene que acompañar, la MAI tiene que acompañar al chico, y el chico pensamos que tiene 14 materias, la MAI no tiene asignado un solo alumno, tiene asignado 5, 6, 7, 4, no puede acompañar a los 4 en las 14 materias. La MAI viene con la lógica del funcionamiento de la primaria, por lo tanto, en media no están las séptimas, por ejemplo, que es algo que siempre también genera como un roce. Pero ahí es donde tenemos que estar todo el tiempo como nosotros negociando y viendo cómo podemos mejorar y ser nexo entre la MAI, entre los profesores, la familia del estudiante, el estudiante, conocer, acercarnos a ese estudiante, que sepa que la asesoría es un lugar de confianza, que pueda acercarse, que pueda plantear cuáles son sus inquietudes. Esas son cosas básicas que no necesitamos una formación específica para eso. Yo siempre digo que a veces es cuestión de humanidad y de sentido común, de cómo nos acercamos a nuestros estudiantes, a todos, y también a los chicos que tienen capacidad, porque hay como todo un tabú de que cómo me acerco, o cómo hago, o no sé llegarle. Entonces es como abrir las puertas y vía receta. Nos juntamos a pensar todos, hablar de cuestiones básicas de estructura de armado, pero no hay un PPI igual a otro. Si estamos hablando que es un proyecto pedagógico individual, no hay un PPI igual a otro, no hay una receta de cómo hacer, sino es una receta que se construya en el entorno de la escuela y conociéndolo y viendo cuáles son sus intereses y cuáles son sus posibilidades. Yo no sé, Debo, ¿qué pensás vos? Si ellos quieren hacer preguntas, si quieren por ahí compartir experiencias. Hay gente que tiene mucho, yo estoy viendo gente que tiene muchísimo recorrido, muchísimas cosas para aportar, y por ahí otras escuelas que quizás están arrancando, entonces para ver cómo seguimos, ¿te parece? Sí, genial, Perdón. Debo, sí, tal cual, tal cual. Dale, María Paz. Sí, por ahí lo que quería decir, retomando, Debo, lo que dijiste, es súper interesante. Creo que también es un espacio para poder pensar la escuela, ¿no? O sea, poder repensarnos en la escuela, los procesos que tenemos, y que las trayectorias, los recorridos de cada uno también, cada estudiante que tenemos tiene su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces me parece que está bueno poder ver esto, ¿no? Como la posibilidad de poder repensar nuestros lugares, la escuela, a qué le damos importancia, digamos, retomar esos temas que también son necesarios y que también esto nos da la posibilidad, ¿no? También, digo, con todo el trabajo que se viene haciendo desde el nivel medio, también con el diseño, creo que esto es una posibilidad de pensar esos lugares, esos espacios, e incorporar una figura súper importante que por lo menos pasa en la escuela secundaria o me ha pasado a mí en mi recorrido, que tiene que ver con la familia, ¿no? Que acompaña a nuestros estudiantes. Incorporarlo a la comunidad porque forman parte de la comunidad educativa, porque ellos acompañan a sus hijos, hijas en todo ese trayecto, y bueno, qué lugar también le damos, generamos, construimos para que ellos también formen parte de esto. Y vuelvo a lo que por ahí planteaba desde el principio, digamos, pensarlo esto desde lo social y no desde lo individual del sujeto, ¿no? Digamos que nos toca a todos y cada uno ocupamos, desde nuestro rol donde estamos, tenemos algo distinto que aportar y generar y para crear. Entonces me parece que
que la idea también un poco de pensarnos, de revisar y también traer las experiencias, que está genial, es, bueno, qué podemos generar y construir desde el lugar donde estamos, con las herramientas que tenemos. Algunos tendrán más, otros tendrán menos, otros habrá que construirlas en el camino, pero lo interesante de pensar lo colectivo tiene que ver con eso, ¿no? De poderlo hacerlo en conjunto. Y vuelvo a decir lo mismo, y en ese espacio, digamos, el individuo que está, el sujeto que está, que es nuestro estudiante, que tiene el mismo derecho que todos tenemos derecho a aprender. Y qué generamos nosotros, qué espacios también les abrimos para que ellos puedan tener ese espacio de aprendizaje. Seguramente habrán algunas modificaciones en lo que ve original, pero también pienso yo, ¿no?, que todos terminamos haciendo modificaciones en nuestras planificaciones, en la diaria. Proponemos un tema, tenemos una idea, tenemos un grupo, y bueno, eso va surgiendo y va teniendo cambios. Entonces también es como el desafío de quizás no concentrar toda la mirada en que hay que cambiar todo, sino bueno, cómo podemos también trabajar esas propuestas que tenemos y cómo podemos darle una vuelta de tuerca. Perdón, me quedé pensando en lo que decía Débora en su relato, en las ideas, y un poco lo que yo traía, que tenía que ver un poco en esto, ¿no? De poder pensarlo y tensionarlo, y poder empezar este camino a andar de forma colectiva, que no sea tan solitario e individual, porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Que nos sentimos por ahí muy solos, en estos trayectos, en estos procesos donde, bueno, necesitamos de la red. Es importante construir red comunitaria. Bien. Buenísimo, María Paz. Bueno, para seguir, para ir escuchándonos un poco, la idea ahora era, digo, nos ubicamos, ¿no?, la importancia de pensarnos de algunas categorías comunes. Nosotros en el grupo hemos compartido como bibliografía y demás, en la que estamos como todas en sintonía, pero es verdad que hay una realidad que puede tener que ver con que se comparten los marcos teóricos, ¿no?, la retórica de una u otra resolución, o incluso en lo escrito en los PPI, pero que después el andamiaje para las acciones de parte del gobierno, por cómo funcionan nuestras escuelas, no está, ¿no? Y entonces termina recayendo en esto que ustedes cuentan y que Debo hacía también alusión a que, bueno, es tu problema, es, ¿no?, una cosa que vos tenés que encargarte, y entonces por ahí la idea para hoy era, bueno, pensar desde las realidades concretas de las escuelas. ¿Cuáles son esos obstáculos para el PPI? ¿Qué es lo que a ustedes les parece que no cierra, que no la ven, que no termina de servir en el buen sentido, ¿no?, para nuestros y nuestros estudiantes? Cómo ahí en el grupo fueron diciendo, ¿no?, esta cuestión de, bueno, hay barreras que tienen que ver más con la enseñanza que con el aprendizaje, hay barreras que tienen más que ver con los docentes. Bueno, entonces vamos pensando, bueno, a ver, entonces si es un caminito trabajar con docentes, por ahí no en todas las escuelas, esto digo, la particularidad de cada escuela lo sabemos, pero sí sería importante, digo, empezar a pensar esto que ustedes vienen diciendo, bueno, el PPI no sirve por esto, o no aporta para esto, o no nos resuelve, o lo que pasa en la escuela, para que colectivamente pensemos, bueno, más allá de que podamos compartir algún marco teórico, qué es lo que nosotros estaríamos necesitando para pensar, o para, ¿no?, que el PPI, o que pensar la trayectoria de ese estudiante sea algo más fructífera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ahí las chicas del CEPEN 75, y escriban ahí sus WhatsApp y ahora las agregamos, no hay problema. Bien, bien. ¿Les parece? Ahí abrimos micrófono, chicas. La idea es poder escucharnos y poder ver con qué problemas, qué realidad tenemos en la escuela con respecto a los PPI, y entre todas pensar colectivamente. Un poco esa era la idea. Puedan pedir palabra ahí por el chat, o abren el micrófono más. Ahí está la Vane. Yo abrí, sí. Bueno, voy a empezar ya que estoy. Dale. Bueno, presentarme, yo soy Vanessa, trabajo en una escuela rural de nivel medio. Nosotros tenemos chicos y chicas integrados ya en el 2016, empezó ahí toda la situación. Tenemos experiencia en redactar, digamos, en hacer los PPI, en trabajar con la modalidad especial. Nunca hubo ningún problema respecto a eso porque pudimos articular bien. Sí, por ahí la resistencia en un principio del equipo docente, que bueno, en la escuela se trabajó bastante, y también se trabajó el rol de la MAI, o el maestro integrador. Entonces, bueno, porque al principio era esto como, bueno, el maestro integrador sentarse al lado del chico, la chica, o lo sacaba afuera, bueno, se tuvo que hacer un trabajo institucional
para entender que en realidad el maestro integrador o la maestra integradora debiera articular, ¿no?, con ese docente y también enfocar en lo grupal. Sí, a veces, depende de la discapacidad, hay situaciones en las que, bueno, el maestro o la maestra integradora debe sentarse porque el chico o la chica necesita un andamiaje más personalizado, pero en realidad siempre se enfocó en trabajar lo grupal y la vinculación y demás. Yo quería preguntar algo igual, porque hablando de todo lo situacional, hoy al CEPEN le toca vivenciar una situación que es muy compleja, pero bueno, me gustaría ponerla aquí sobre la mesa, que es como, ¿cómo lo explico? Yo pregunto, ¿no? Y siempre me cuestiono, si en realidad, si existe una discapacidad, ahí va a entrar mi hija, así que también soy mamá, si la escuchan gritar, llega de música, así que basta. Bueno, si en realidad todo chico o chica con discapacidad necesita un PPI, en principio, porque tenemos una situación de un estudiante que tiene, se está haciendo ahora en este momento, no sé si en este momento, pero sí en estos días, se está tramitando el CUD. El estudiante tiene una leve hipoacusia. Entonces, lo que sucede es que, según la mirada de los y las docentes, no precisa, o sea, ha estado el ciclo, nosotros somos periodo septiembre-mayo, ya estamos finalizando, y en realidad ha venido trabajando muy bien con los y las docentes. Hubo todo un cuestionamiento de por qué la maestra integradora o el maestro integrador, cuando además el chico no quiere. Yo pregunto, ¿qué pasa en esta situación? Porque no la sé, porque es la primera vez que nos pasa como institución, que el chico no quiere. O sea, no quiere la presencia del maestro o la maestra integradora porque siente que él puede solo y que en realidad lo puede porque ha podido trabajar bien con todo el equipo docente y tiene una hipoacusia muy leve, que de hecho escucha, no es que tiene sordera o una hipoacusia severa. Mi pregunta es esta, porque en algún punto siento que también es forzar un PPI, ¿no? ¿Qué pasa cuando el estudiante, que entiendo que, digamos, siempre hay un acuerdo, hay un diálogo con el estudiante, con la familia, y es la primera vez que el chico dice, no quiero el acompañamiento de la modalidad? ¿Qué pasa acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? No sé si por ahí a otra escuela le ha sucedido, le ha pasado, porque nos sentimos un poco perdidos y perdidas con esta situación de este estudiante. Entonces, bueno, un poco quería comentar también, ¿no? Que también ha pasado, el año pasado pasó, la escuela es una escuela y tiene sedes, porque es rural. En una de las sedes había un chico que en un principio empezó con PPI, pero luego no, porque no necesitaba ajustes razonables ni apoyos. Y se pudo trabajar con él y se recibió, fue como que en unos años tuvo PPI y al último año no se trabajó con PPI. Digo, y me parece que son situaciones complejas, tienen que ser situadas y evaluadas, digamos, en su idiosincrasia también particular de la situación de cada chico y de cada chica, ¿no? Porque también nos venía esta pregunta, si empieza con PPI primero, ¿tiene que terminar hasta el quinto con PPI o se puede sacar? Porque esto fue algo que sucedió, pero fue como novedoso también para el sistema, que sucediera esto con este estudiante que estuvo unos años, pero después no. Bueno, fue mucho igual. Quería dejarlo como pregunta también, ¿no? Oh, genial, genial. Vayamos opinando. Por ahí yo iba a escribir en el chat para no copar la palabra, pero abran, chicas, micrófono y vamos comentando qué nos parece lo de Vane y nada, si queremos comentar de nuestras propias escuelas o qué es lo que no nos cerraba el PPI o qué nos parece que estaríamos necesitando. A nosotros nos pasó esa situación. Perdón, ahí después está Tati. No sé si había levantado antes que vos, Debo, ¿no? Bueno, no, perdón, dale Pero la palabra a Tati. Dale. Lo mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? A mí me quedó dando vuelta un poco lo que planteaba recién la compañera, ¿no? Yo creo que en el caso de lo que ella hablaba del PPI, creo que es un poco poder repensarnos nosotros
justamente el lugar que le estamos dando a ese alumno, a ese estudiante, a ese sujeto. Cuando ella cuenta que los docentes están planteando de que el alumno no necesita PPI y el alumno está pidiendo que él no quiere tener una MAI o que está en condiciones de resolver, me parece que es justamente poder ver y pensarlo a ese sujeto en particular con lo que él está planteando y con lo que las docentes también están observando de él. Creo que a veces los PPIs pueden ser desde primer año hasta fin de año, a veces pueden ser transitorios, a veces pueden ser particularmente en un tiempo determinado, y a veces también pueden ser para algunas materias y no para todas. Y otras veces, por ejemplo, en este momento se me ocurre un alumno que hoy tenga un TEA y de ese TEA salga un Asperger, de considerar que a lo mejor se hace un PPI en cuanto al acompañamiento en habilidades sociales. Entonces, creo que siempre va a estar en poder darle lugar al sujeto y nosotros poder ver en ese sujeto, conocerlo, nos tenemos que implicar, no hay otra forma. Si no nos implicamos y no generamos un vínculo, no vamos a poder conocer al estudiante. Y si no lo conocemos, no vamos a poder determinar todas estas situaciones de PPI. Eso. Gracias. Excelente. Tati, ¿de qué escuela sos? Perdón que Soy no ubico. la asesora pedagógica del 51. Perfecto, perfecto. De Cutra, buenísimo. No, perdón porque no ubico cara con nombre y escuela y todo eso. Sí, sí, ahí te pedí, Débora, porque hablamos en un momento y no sé qué pasó con los mails, entonces ahí me uní al grupo para que... Perfecto, perfecto. ¿Vale? Gracias. Dale, genial. Bien, Debo, estabas vos. Que hable Cintia, después yo hablo. Dale, dale, Cintia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero me alegra ver a un montón de colegas de acá de Plotier, asesoras y compañeras de la facultad. Me alegra verlas. Bueno, no, por ahí un poco como dijo Tatiana, me parece que uno de los lemas que tuvieron las personas y las personas con discapacidad y personas que trabajaban con personas con discapacidad, cuando se armó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad dentro de este modelo social, era nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Esto de que consúltennos antes de trabajar o hacer algo para nosotros y con nosotros. Entonces, esto sí se está manifestando el no querer. Incluso tengo entendido que se debe firmar un acta donde la familia tiene que solicitar la intervención de la escuela especial. Entonces me parece que es válido la voz de cada uno y cada uno de nuestros estudiantes. Y yo creo que el desafío sigue siendo desde asesoría esto de poder llamar a este modelo, ¿no? De poder todavía inculcar este modelo social de discapacidad, esto que planteaba Paz, de sacarlo de lo individual, de poder primero detectar cuáles son las barreras, y ahí me parece que con la escuela especial yo lo veo ahora un poco más de lejos. Tengo a mi compañera que creo que está por acá en esta reunión, que es la referente para trabajar inclusión en el CEPEN8, pero en cuanto a los tiempos institucionales que tenemos en trabajo en conjunto con la escuela especial, el tiempo de poder detectar cuáles son las barreras y enseñarle o explicarle a nuestros profesores y profesoras cómo detectar esas barreras, no sé si se está pudiendo dar. Me parece siempre muy poco ese trabajo y que termina siendo como esto de priorizar contenidos, ¿no? Priorizar contenidos solo en lo académico, y no en armar un proyecto pedagógico individual de lo que realmente
está necesitando como trayectoria de vida incluso ese estudiante, escuchando a Débora, bueno, a ver, no sabe manejar el dinero, entonces, bueno, trabajemos desde ahí, ¿no? Como esas cuestiones. Me parece que el laburo está un poco ahí. Y con respecto a las MAI también, me parece que el laburo fuerte tiene que ser el de disminuir y erradicar las barreras existentes que encuentren a nivel general, y no solo desde lo académico, y enseñarle a los profes eso. Y que estas barreras detectadas puedan ser sostenidas durante todo el tiempo, más allá si hay o no estudiantes con discapacidad, ¿no? Porque justamente también, como no todos y todas las estudiantes requieren PPI si tienen discapacidad, también hay estudiantes que no tienen discapacidad y que requieren un PPI, o que requieren de ciertas adecuaciones, ciertos apoyos, ciertos ajustes y demás. Entonces, bueno, me parece que el desafío está ahí, como seguir trabajando en este modelo social de discapacidad, en poder aprender primero a detectar cuáles son las barreras, y tratar de disminuirlas, más allá de si tiene o no tiene discapacidad. Bueno, ese es como mi aporte, nada más. Genial, Cintia. Debo y después Matías. Tal cual. Bueno, un poco contestando, pero Cintia ya lo contestó, esto de poder pensar qué es lo que quiere darle voz a la persona, qué es lo que quiere el estudiante. Y si el estudiante no quiere el PPI, los docentes están diciendo que no necesita el PPI, ¿por qué nos vamos a empecinar en que le tenemos que hacer un PPI? Por ahí dejar claro esto. Que tenga un certificado de discapacidad no necesariamente implica que tenga un PPI, lo dijo Cintia recién, y que no tenga un certificado de discapacidad no necesariamente implica que nunca necesite un PPI. Vamos a tener estudiantes que nunca van a presentarse. Hay mucha resistencia de las familias. Primero, que algunos no tienen discapacidad, y segundo, que otros tienen algún retraso madurativo leve, alguna cosa que viene como pasando y que se evidencia quizás en un tercer año, cuando los contenidos son más abstractos, cuando se complejiza un poco más, y la familia no está de acuerdo ni siquiera con ir a llevarlo a que se lo evalúe un equipo técnico y pueda determinar. Y nosotros no nos podemos quedar con que, todos creemos que debería tener el certificado y la familia no lo tiene, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una propuesta que sea para ese estudiante, tenga o no tenga certificado. Esa yo creo que es una gran diferencia, o la diferencia más valiosa entre la 686 y lo que fue después la 311. Empezar a mirar a la persona, y empezar a mirar a la persona en ese contexto, darle voz, escucharlo. Hay estudiantes que no quieren la presencia de las MAI. También hay algo que me gustaría como comentarlo, porque por ahí me parece que es el lugar. Está como esto de que la persona con discapacidad siempre es infantil, o sea, como que en media las MAI tienen esta mirada, o no todas, porque no tenemos que embolsar, pero esta cosa de que a veces no tienen ganas de determinada materia, como le puede pasar a cualquier adolescente que no le gusta determinada materia, y parece que no tienen el derecho a que no les guste esa materia. No, pues si tiene MAI tiene que ir bien en todas las materias, tiene que ir haciendo todo lo que dicen, y tiene como una cuestión de que él, porque tiene su PPI, tiene que seguir por el carril. Y todos los otros pibes están haciendo las cuestiones que hacen todos los adolescentes, y a veces parece que no tuvieran ellos ese mismo derecho a decir, no tengo ganas de hacer nada, como le pasa a cualquier adolescente, o una materia en particular con la que simpatizan un poco menos. Entonces, empezar a pensar también que el estudiante que nosotros tenemos es un adolescente. Cuando hablamos de persona con discapacidad, persona es lo primero que tenemos que ver. En esta etapa adolescente está transitando las mismas cuestiones, los cambios hormonales, todas las mismas cuestiones que atraviesan todos nuestros adolescentes, porque si no parece que lo dejamos como encerrado en una burbuja en la que no le debería pasar nada, y todo debería ser como de esta manera, y son nuestras propias barreras también. Esto que decía Cintia de romper todo el tiempo, o de poner en tensión estas barreras, más allá de un certificado, lo tenga o no lo tenga,
o de una MAI, porque a veces surge una cuestión que es a mitad de año, las MAI no siempre están desde, o sea, cuando ya se organizan, no le asignan una MAI al chico en agosto. Pasa el año siguiente, ¿y qué vamos a hacer de agosto hasta que termine ese año? Tenemos que poder pensar qué propuesta le hacemos a ese estudiante, no vamos a estar pensando que el año que viene cuando tenga la MAI. Nosotros hemos tenido estudiantes que le hemos pedido 4 años seguidos una MAI porque el estudiante está de acuerdo, la familia está de acuerdo, y en toda esa burocracia que yo leí de refilón en el chat, que creo que nos juega súper en contra, esta burocracia de que tiene que hacer el informe la asesora, tienen que terminar los docentes, se eleva la firma de la familia, el acuerdo del chico, la entrevista, todo eso se eleva, pasa a nuestra supervisión, o sea, pasa a dirección, pasa a nuestra supervisión, de ahí se va a la supervisión de especial, de ahí baja, o sea, y todo ese camino, a nosotros se nos han perdido documentos, o ha faltado una nota, o ha faltado una firma, o ha faltado un sello, y en esa burocracia el estudiante sigue transitando, y nosotros tenemos que poder ofrecerle algo, como a todos los demás. Entonces, esto de pensar en la persona, escucharlo. Hay estudiantes que no quieren que la MAI esté en el aula y no quieren nunca. No es que no quieren, o sea, en primer año quizás se lo bancan, pero en segundo se plantan y dicen no quiero. Entonces ahí pensar, ¿qué articulamos para que esa MAI pueda trabajar con el profe y le pueda ir dando herramientas a ese profe y pueda ir podamos ir entre todos sosteniendo la trayectoria de ese estudiante? Pero siempre contemplar la palabra de los chicos para mí es como la premisa número 1. Los que tienen discapacidad, los que no todos. Me parece que siempre son como nuestro eje de trabajo en las asesorías. Bien. Estaba Matías y después Romy. ¿Se les parece? Ahí estábamos leyendo el chat también, que está interesante. Bien, claro, tal cual. Buenas tardes. Sí. Soy Matías Tapia, del CEPEN 74 de Cabiahue. Bien, nosotros Matías, ¿cómo este estás? año, bien, informándome un poco, ya que estamos. Este año, con respecto a lo que es el trabajo sobre PPI, tuvimos, digamos, un conflicto en realidad con lo que fue la primera vez que elaboramos. Este sería el segundo PPI que realizamos para un estudiante con discapacidad. Ya habíamos trabajado hace un par de años con una estudiante que le queda solamente rendir una materia para terminar su trayectoria educativa. Y este año nos toca trabajar con una estudiante que, bueno, egresa del primario, digamos, bajo la presión, si se quiere, de los supervisores para que egresara de primaria, porque digamos que la estudiante estaba escolarizada con sobredad y la mantenían en 7º grado, si se quiere, y al no haber avances, digamos, significativos en lo que era su aprendizaje, es como que, bueno, se pateaba para más adelante el trabajo y la chica recién el año pasado comienza su escolaridad en media, fuera de lo que era su grupo de trabajo, ¿no? Sus compañeros. Entonces, bueno, decidimos hacer el PPI acordando con la familia también cómo sería la trayectoria de acuerdo a las necesidades que considerara también la familia que tenía la estudiante, ¿no? En principio, las barreras principales tienen que ver con el lenguaje y la carencia de lectoescritura. Es decir, la estudiante ya de por sí tiene complicaciones para hacerse entender y para seguir consignas, digamos, concretas y concisas. Y lectoescritura directamente no posee. Nosotros, antes de comenzar a escribir el PPI, leímos los informes que se hacían desde primaria en articulación con escuelas especiales, y digamos, la mayoría de las cosas que uno leía en los informes no las ve, digamos, en lo real, ¿no? Entonces, cuando recién la compañera exponía lo que eran las trayectorias teóricas y las trayectorias reales, como resulta paradójico, ¿no? Porque uno muchas veces
se va en retórica al momento de escribir, pero después en el plano real es donde se ve realmente cómo está implicado uno con el estudiante y cómo los mismos estudiantes vivencian, digamos, estas trayectorias propias, ¿no? En el caso de las MAI, justo ahora que estoy leyendo un poco ahí el chat, recién este año se aprueba lo que sería la maestra integradora, ¿no? Y de todas formas, la estudiante asiste, digamos, a clases, acompañada, digamos, por la auxiliar de asesoría y, digamos, por mi persona. Si nos alternamos un día y un día, vamos con la estudiante al aula porque no puede cursar sola, ya tiene muchísimas dificultades, digamos, ya de por sí tiene dificultades para quedarse sentada en un mismo lugar durante mucho tiempo, entonces eso también representa una dificultad, digamos, una barrera física para ella, ¿sí? Y sumado a eso que en esta zona suele nevar bastante, así que la mamá también como que no tiene muchas intenciones de llevarla durante el invierno muy seguido porque ya se ha caído y se ha quebrado. La estudiante tiene una neuropatía congénita y lo que sería un retraso madurativo grave, y sumado a esto tiene problemas motrices y dificultades en el habla. Entonces al momento de realizar el PPI, en principio para primer año lo que habíamos pensado es trabajar con las áreas de educación musical, educación plástica y educación física, para comenzar lo que es la estimulación, digamos, del proceso educativo, ¿no? Y sobre todo entendiendo de que durante bastante tiempo estuvo como estancada, si se quiere, en posibilidades de acceso al conocimiento. Entonces, en primera instancia decidimos trabajarlo con esas 3 asignaturas, y este año decidimos incorporar matemática y lengua a esas 3, ¿sí? Todo esto obviamente con acuerdo de la familia y con el consentimiento de la mamá principalmente, que por ahí en cierto punto le gusta, digamos, la forma de trabajo, porque tiene que ver, digamos, con una inclusión real, no solo en los papeles. Sin embargo, la mayor dificultad que tenemos es la falta de aprobación, digamos, es algo burocrático, ¿sí? La falta de aprobación del proyecto que presentamos, y de hecho tuvimos conflicto con la escuela especial porque cuando les enviamos el PPI y les solicitamos las reuniones, tuvimos una sola reunión, la cual no fue, digamos, muy fructífera porque no hay, digamos, una resolución de problemas, si se quiere. Sí hablamos de inclusión, hablamos de lo que deberían ser las trayectorias educativas, la importancia de los procesos de socialización, pero técnicamente, digamos, no hay una respuesta de cómo debiéramos trabajar. Entonces, eso también no deja de ser una forma de negar, si se quiere, que hay una discapacidad y que hay formas de trabajar con esto también, ¿sí? Léase que es por el desconocimiento, o entiéndase que es por una cuestión de que el caso es complejo. El tema es que no deja de ser una cuestión conflictiva. De hecho, teníamos una reunión hace un par de semanas y no asistieron a la reunión en el horario que habíamos pautado, sino que fueron en el horario que está primaria, no nos avisaron que vinieron, hablaron con la directora de primaria, y directamente nosotros, si no fuera porque la directora de primaria nos dice, che, vino la gente de educación especial, nosotros no nos enterábamos, y tampoco nos enterábamos de que se había aprobado la MAI, ¿sí?, para trabajar. Entonces hay una desconexión en ese sentido entre las modalidades. El año pasado estuvimos en contacto con Anabela Marín, que es la supervisora, perdón, está mi hija, la supervisora de la modalidad especial, y también estuvimos en contacto con nuestra supervisora y bueno, con el equipo técnico, pero digamos que todas estas comunicaciones, si bien eran, sí, bueno, vayan trabajándolo así,
al momento de escribirlo, directamente no te lo aprueban. Y cuando nosotros enviamos la documentación a la directora de la escuela especial, la directora de la escuela especial me dice, mirá, se podría escribir de esta forma. Bueno, me envía un documento nuevo, prácticamente borrando todo lo que eran las barreras que nosotros observábamos y las dificultades que se nos presentaban, digamos, los desafíos que teníamos para trabajar, y acomodando, si se quiere, la narrativa en una forma linda, para que se vea lindo, digamos, el PPI, lo cual no es lo que estábamos buscando, digamos. Nosotros lo que buscábamos era poder trabajar con estos desafíos que teníamos enfrente, ¿sí? Porque para dibujar, digamos, un proyecto lo podemos hacer nosotros mismos, no es necesario, digamos, que lo haga otra persona. Entonces decidimos ir, digamos, con lo que teníamos antes. Y bueno, nos rechazan el PPI con la observación de que debieran estar incluidas todas las asignaturas, o sea que el estudiante debiera estar cursando todas las asignaturas, lo cual me parecía descabellado, digamos, porque yo ya le he visto al estudiante cursar, por ejemplo, un taller en un cambio de actividades durante 4 horas, y se nota mucho la incomodidad que tiene ya para permanecer en un mismo lugar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente es el problema que tenemos. Tenemos, si se quiere, una presión para que el estudiante esté en todas las asignaturas, y lo que se acordó con la mamá, al menos lo que la mamá refiere, es que la carga horaria sería mucho para ella, y de hecho la complejidad de los contenidos también, porque, por ejemplo, ahora en estos meses que estuvimos de cursada, digamos, con la estudiante, solamente aprendió a hacer el número 1, algunas vocales, A, E, I, y el número 1 y 2, y no más nada, digamos, no se Bien, pudo Matías, trabajar más nada. claro, Matías, está buenísimo el ejemplo, más allá de la realidad específica, ¿no? Pero para pensar esto de lo que venían comentando las compañeras, y para que, tipo Ateneo, ¿no? Tenemos como casos en los que la Sí. idea es poder pensar. Se me ocurre que nos vamos a ir igual con más preguntas que con respuestas, pero me parece que una cuestión que, perdón Romy, ahora te paso, que te estabas vos, una cuestión que nos está ayudando como a hilvanar, me parece, van saliendo algunos temas en el chat, los fuimos como anotando con Ceci también, pero que tiene que ver con poner en el centro, ¿no? Como decían las compañeras, a ese estudiante y a sus necesidades reales, y a los tramos del derecho y a todo lo que sabemos, pero esa trayectoria socioeducativa de ese estudiante es la que nos debería servir para argumentar por qué el PPI, en el caso de ustedes, contempla eso que contempla, ¿no? Esto de situado, porque tiene que ver justamente con la coherencia con que si es su trayectoria, es su trayectoria, si es situado, es situado. Si no, debería ser una cuestión que es una receta para todos igual. Justamente lo que estamos hablando acá es que no lo es, y que el paradigma desde donde se plantea, por eso digo que hay que correrlos en ese sentido, ¿no? Eso es lo que Tiene se ve que ver con lo situado, claro, tal A ver, cual. el solo hecho de que el PPI cuente con partes, digamos, como si fuera una receta que vos vas completando, digamos, cuáles son las barreras, estos 6 tipos de logros que tiene que tener el estudiante, bueno, un cuadrito para que vayan todas las asignaturas en las que va a estar y cómo lo va a trabajar, digamos, cuáles serían los objetivos por asignatura, ya es prescriptivo. El tema es que cuando vos no cumplís, digamos, con lo que se espera del lugar, de las personas que deben aprobar, digamos, estos proyectos, ahí es donde se complica la cuestión. Porque sí, vos con la familia podés acordar una forma de trabajo, pero si a vos las autoridades mismas te están rechazando la propuesta de trabajo que vos tenés porque consideran que es insuficiente, pero vos al mismo tiempo sabés que vas a estar mintiendo si agregás más cosas, no deja de evidenciar cierta hipocresía, ¿no? Y no deja de ser, digamos, una cuestión de mal gusto, no solamente para las personas que trabajan, porque de hecho tenemos la suerte de que los profes están bastante
comprometidos y dispuestos, digamos, a meterse en el barro, ¿no? Pero la cuestión es cuando lo burocrático se torna, en este caso, lo conflictivo. Tal cual, ahí digo, para no hacer diálogo, pero con esto solo, nada, el argumento de que la trayectoria situada es lo que vale, y a dientes ahí, ¿no? Digo, un poco lo que uno va escuchando que hacen las compañeras. Esto es lo que nosotros vamos a hacer, porque los que están en la escuela y los que conocen la realidad son ustedes. Es lo que pensamos hacer, pero bueno, claro, no va a dejar de ser como decían recién las compañeras, tal cual, hay una cuestión de lucha y va a haber veces que vamos a tener que estar peleándonos, si se quiere, con otras partes por defender esto que consideramos que le podemos brindar a los estudiantes, ¿no? Tal cual, está súper, súper interesante, tal cual. Romy, ¿querés seguir vos? Que está yo para respetar el orden de la palabra más o menos. Igual seguimos por el chat. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a bajar como 1000 cambios de lo que vienen hablando. Hacen 5 o 6 años que estoy trabajando en educación. Nunca me había pasado de tener que trabajar con un PPI. Y bueno, surgió ahora una situación que lo requiere. Y la realidad es que los escucho y estoy entendiendo poco de lo que van comentando. Por ejemplo, no sabía que el certificado le llamaban CUD. La realidad es que durante la pandemia ingresó un estudiante al CEPEN y nunca tuvimos la posibilidad de tener un contacto real, digamos, con él, porque el tema de la virtualidad limitaba un montón de cuestiones. Entonces sucedió que pasó de primero a segundo año con todas las materias aprobadas, muy bien resueltos todos los trabajos, como que no había inconveniente de nada. Y el año pasado, cuando volvemos a la presencialidad a fin de año, nos encontramos con las dificultades que tiene. El diagnóstico que él tiene es un retraso madurativo leve, y gracias a la compañía de uno de sus preceptores, que lamentablemente ya no está en el CEPEN, él lograba centrarse y se concentraba en las actividades que tenía que hacer. Pero digamos, ya está en tercer año, entre comillas, digamos, y recién ahora se viene a detectar esto. El tema es que llega a esta situación, me la plantean en asesoría, y la verdad es que yo no tengo experiencia, no sé cómo se hace el PPI, estuve averiguando en distintos lugares, o sea, como que voy recopilando información a los ponchazos. No sabía, por ejemplo, que lo del certificado se le llamaba CUT. Sí hablé con supervisión y me dijo que si el chico tenía un certificado de JUCAI, era más fácil hacer el contacto con escuela especial. No sé cuál es la escuela especial con la que tengo que hablar, no sé cómo se redacta el PPI, no tengo un formato de cómo se hace, lo único que me llegó fue información de la supervisora de que se hace un acta de acuerdo con la familia, que también tengo la complejidad de que el padre está en un tratamiento oncológico, entonces la familia está como abocada a eso también. Así que nada, estoy como desnuda, digamos, tratando de ir incorporando información para ver cómo me voy manejando. Y la realidad es que tampoco quiero hacer, yo ahora en mente sé que tengo que lograr, digamos, que la familia se acerque a la escuela y firmar este acta acuerdo de que aceptan el tema del PPI, hacer el pedido de la MAI a dirección lo eleva a supervisión y supervisión interviene. Pero hasta ahí es lo que sé, y la verdad es que no quiero hacer algo que es un procedimiento mecánico sin saber qué es realmente lo que tengo que hacer y de qué manera, porque me llega esta información, digamos, el PPI no es una obligación de asesoría, sino que es un trabajo en conjunto. Bien, ¿cómo lo hago? ¿Dónde leo? ¿Con quién lo charlo? ¿Quién me da una mano? O sea, es como que estoy así como, no sé para dónde agarrar. Romy, está tranqui, está bueno lo que decís. Vamos a seguir por privado, no te preocupes. Dale. ¿Vos estás en el grupito de asesoría? Sí. Bueno, genial. Entonces yo soy Débora, me acabo de volver a presentar ahí en el grupo porque había gente que se había incorporado nueva. Escribime por privado y con Débora Trocero, que trabaja hace años en estas cuestiones. Ella, después vamos a ver ahí cómo seguimos seguramente, pero te vamos a ayudar con estas cosas que son así como las primeras, pero que un poco en la red se estuvo socializando, ¿no? El formato, algunas experiencias, digo, y escuchar acá las experiencias de los compañeros, de cómo lo transitan, y esto que vamos encontrando, ¿no? Bueno, la burocracia
que tiene que ver con el circuito. Yo por ahí creo que Diana le preguntaba si quería ampliar un poco la burocracia, porque bueno, no es lo mismo cómo lo vive en Butarranquil la burocracia que cómo lo vivimos en Plotier, o cómo lo vivimos, ¿no?, en Neuquén Capital. Digo, hay como distintas realidades también, y ver entonces ahí qué estaría bueno aceitar, más allá de nuestras, de las cuestiones teóricas o prácticas que podamos ir pensando específicamente en nuestra tarea, en los sentidos de la tarea. Me parece que, de nuevo, ¿no?, como veníamos trabajando en otro encuentro, tiene que ver con el sentido de la tarea, ¿no?, nuestro sentido político-pedagógico dentro de la escuela, de garantizar trayectorias reales, de poner en el centro al estudiante, de poner en el centro lo que puede hacer, ¿no?, digo, y después ir viendo, bueno, cómo no nos volvemos una barrera a la propia escuela, a los propios docentes, tiene que ver con cómo podemos ir armando las estrategias para construir este PPI, ¿no? Bien, ¿quién seguía? ¿Vane o había alguien más y yo me perdí? Sigo, si querés. Vanessa, Hola. dale. Dale, Vane. Hola, no sé si sigue la compañera o yo. Si querés, Vane, vos, y después está Diana. Ah, bueno. No, decirle a la compañera Romy también que yo, si quiere, Romina, ¿estás ahí? Te puedo ayudar en esto del PPI y eso. Sí, gracias. Nos mandamos mensajitos y bueno, te puedo colaborar en lo que vos necesites. Hay una pregunta del chat que yo la tomé, que era, alguien puso que el CUD es necesario porque si no hay CUD, no te ponen una maestra integradora. Esto, poniendo el ejemplo de este chico, de este estudiante que comenté hace rato, él está en segundo año. Él comienza, primer año, ingresa en pandemia, sin CUD, pero ingresa matriculado en educación especial, porque ya venía siendo acompañado en primaria. Entonces, educación especial, como ya tenemos equipo hace un montón de años, nos dice, va a entrar un chico a primer año con una discapacidad intelectual, sin CUD. Por eso digo, se hizo PPI en primer año, se lo hizo con ese diagnóstico que nosotros confiábamos en ese momento, en la modalidad especial. Digo confiábamos porque nosotros pusimos en cuestión y solicitamos como escuela una revisión de ese diagnóstico. Me parece que el tema del diagnóstico sería para otro encuentro, porque hay toda una cuestión de estigma, de diagnóstico, y esto por ahí amerita otra charla. Pero digo, poniendo en cuestión ese diagnóstico, Román es un chico que se desempeña muy muy bien, a pesar de que aparentemente oye mal, nosotros no lo sentimos, no lo vemos, pero entra sin CUD. El CUD se está tramitando ahora, se lo está tramitando la mamá, porque la última biometría le dio como no sé, no le dio con los niveles que le tenía que dar. La cuestión es que yo me quedé con esto también, ¿no?, de algo que dijo la compañera, no me acuerdo, no la veo justo acá, esto de la convención, ¿no?, de nada sin nosotros y nosotros. Nosotros como escuela dijimos, el estudiante no necesita el acompañamiento de la modalidad. Siempre la modalidad fue bienvenida y siempre se trabajó hace muchos años. En este caso dijimos, no es necesario. No lo vemos, los docentes tampoco, y el chico no quiere. Sin embargo, se nos obliga a hacer el PPI porque es un mandato de la modalidad especial. Por eso digo, me parece que también tomar un poco lo que dijo Matías, el compañero por ahí, en esto de que a veces todo lo burocrático y todo lo teórico es hermoso, ¿no? Y aparte, si vamos a lo teórico, en lo real no estamos trabajando con inclusión, sino con integración. El paradigma de la inclusión es hermoso, pero hoy trabajamos con integración y nos vemos como embarrados con todo esto, que es las múltiples articulaciones que a veces se ven como tensas, o nos vienen desde arriba algo, como decía el compañero, que en realidad no es lo que estamos viendo en el aula día a día. De hecho, una de las cosas que nos dijo la modalidad fue, no nos importa lo que dicen los docentes. Va a tener PPI, va a tener PPI.
Así que la verdad que estamos haciendo un PPI, pero los docentes y las docentes están poniendo que no hay adaptaciones de ningún tipo. Bueno, no sé, que lo resuelva a nivel, es esto de, bueno, la burocracia y todo esto que al final termina enrollando la trayectoria del estudiante, ¿no? Que me parece que el problema está en el mundo adulto. Entonces, los chicos y las chicas se terminan muchas veces perjudicando con tanta burocracia, con tanto papelerío, que traba más un poco la cuestión, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una situación compleja y no es todo tan fácil. También esto del PPI, que se tiene que articular con la familia, lo mismo. ¿Qué pasa cuando la familia está ausente? Ausente en su totalidad, digamos, no, ni sí ni que no. Bueno, también es otro tema que creo que son cuestiones que hacen que nos pongamos a pensar en el tema de la inclusión. Bueno, ahora que se viene también el nuevo diseño, no sé, como que son temas largos, pero importantes para poner sobre la mesa, para mejorar las prácticas, digamos, me parece, ¿no? Que esa sería la intención. Y no tanto estigmatizar, me parece que siempre hay que dejar, bueno, hay un texto que es el estigma al enigma, y me parece que sería bueno rescatarlo en las prácticas también, en base a eso. Bueno, nada más, me callo y sigue la compañía. No, genial, genial, Vane. Estaría Dayana, después Laura y después Gisela. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Dayana, genial. Bueno, mi nombre es Dayana, soy la asesora pedagógica del IFD 6 de nivel medio. Y bueno, un poco mi intervención iba en línea con lo que decía Matías y con lo que dijo ahora la última compañera. Y creo que la frase que puse ahí en el chat era que la principal barrera que tenemos como asesores y asesoras pedagógicas es la cuestión burocrática a la hora de armar el PPI. Y sí, básicamente tiene que ver un poco con lo que vienen sosteniendo estos rechazos que se hacen constantemente por parte de la Supervisión de Educación Especial. Si no es porque falta alguna de las 6 capacidades, es porque, bueno, el PPI tiene que estar construido de primero a quinto año, se tiene que armar un libro matriz diferente para estos estudiantes. Me pasó una situación similar a la de Matías, que comentó que faltaban los contenidos, las estrategias y la evaluación por parte de educación física. Cuando el estudiante en particular tiene Asperger, la realidad es que no requería adecuaciones en esa materia específicamente. Y bueno, cuestión que hoy no tenemos avales de los PPI en nuestra escuela, de ninguno de nuestros estudiantes, porque aparte de eso nos hicieron dibujar los PPI del 2020 y del 2021. Los chicos estuvieron muy poco vinculados y nos hicieron armar un PPI que fue como sí, ¿no? Y la realidad es que desde mi lugar estoy bastante como enojada con esa cuestión. La falta de comunicación, tenemos una MAI que nos viene a plantear que el estudiante sí o sí requiere de un CUT para hacer un PPI, pero la supervisora a nosotros nos dice que no, que la 311 dice que no es necesario que tenga un certificado de discapacidad, entonces también hay falta de comunicación en ese sentido. Y después otras cuestiones que se van planteando, como por ejemplo si el PPI se hace para todos los estudiantes con adecuación de estrategias, o si se hace el PPI para aquellos estudiantes que requieran adecuación de contenidos solamente. Hay como preguntas que me quedan ahí la duda. Y bueno, básicamente tenía que ver con eso mi intervención. Otra de las cuestiones que me quedé pensando y que sigo pensando constantemente en mi práctica es si son necesarios los PPI, o si empezamos a pensar, como decía también Paz al principio, en otra escuela o una escuela que contemple las TED, las trayectorias educativas diferenciadas, o no sé ahora bien cómo es el concepto desde el cual se aborda desde el nuevo diseño curricular, porque si no es como que seguimos parados, como dijo la compañera anteriormente, desde el paradigma de la integración. Así que bueno, como un resumen de cosas que me fui anotando en todas las intervenciones de recién y que sigo pensando, por supuesto. Genial, Dayana, está buenísimo lo que traes. ¿Seguía Laura? Tenemos una compañera que es Andrea Garro, que está por acá, pero que estaba en otras actividades también en paralelo, pero que es una compañera
muy, muy valiosa, con mucha experiencia, mucha trayectoria. Ella es una curricular, hace años que está trabajando en eso. Bueno, por ahí si pide la palabra, se la vamos a dar, digo, porque nos va a ayudar por ahí a reflexionar con esto que estamos hablando, ¿no? Laura, sí. ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo primero quería, estaba escuchando todo lo que estaban planteando, yo quiero comentar que yo soy directora de una escuela secundaria, y lo que quería plantear, que me anoté así como en grande, es que estamos todos aprendiendo en esto, y me parece que en eso tenemos que por ahí bajar un poquito la ansiedad de que estamos aprendiendo, porque todo esto es nuevo. Entonces hay un montón de cosas que sí nos toca a nosotros en este momento ir construyendo, ir descubriendo cosas, pero nos tenemos que poner en ese lugar de aprendices y para poder ayudar. Entonces sí creo que lo que tendríamos que exigir es un poco la coherencia entre los niveles y el diálogo entre los niveles. Por ahí de lo que las compañeras comentaban, nosotros por suerte con la escuela especial con la que trabajamos, el diálogo es súper fluido, estamos muy de acuerdo en distintas situaciones con el director de la escuela especial, entonces es como bastante más llevadero, ¿no? Y los mismos planteos se le hacen a la supervisión y la supervisión acuerda con lo que nosotros vamos planteando. Entiendo por lo que estoy escuchando que no pasa en todos lados, entonces por ahí estaría bueno poder gestionar alguna reunión, no sé si las compañeras de ATEN, por ahí se puede gestionar desde ATEN, desde las vocalías gremiales, o desde las supervisiones, también sé que hay supervisoras en la reunión, poder pedir esta reunión entre los niveles y poder escuchar a las asesorías, a los directores de media, a los docentes de media, que son los que vamos a trabajar de alguna manera y a estar en la arena, si se quiere, con los chicos, y somos los que vemos cómo hay que aplicar todo esto, ¿no? Entonces, si nos podemos poner de acuerdo a qué chico PPI sí, a qué chico PPI no, si necesita el CUT, si no lo necesita, tal vez el acompañamiento desde las supervisiones serían más fluidos, el acompañamiento desde la dirección o las decisiones de la dirección también serían más fluidas, y el acompañamiento a los compañeros docentes sería también más fluido y no estaríamos por ahí debatiendo esto, a quién sí y a quién no. Y ante la duda, lo que hay que hacer, digamos, es ir a leer las normativas. Hay veces que es verdad que a veces desde la modalidad especial hay contradicciones que nosotros las hemos visto, inclusive si un chico que tiene un PPI puede ir al POEC o no puede ir al POEC también. Entonces, bueno, todas esas cosas que hay que irlas discutiendo, por eso digo, creo yo que estamos todos aprendiendo. Agradezco esta instancia, la verdad que es súper útil. Y bueno, qué sé yo, por ejemplo el CIUNED recién en el año 2020 apareció ahí en el medio de la pandemia, apareció la solapita PPI, ¿no? Entonces, recién este año, nosotros ahora aprobamos, y recién este año pudimos cargarles las notas a las capacidades de los chicos que el año pasado tenían PPI. Entonces, como todo se va de a poquito construyendo. Los libros matrices, por lo menos a nosotros, nos llegaron este año. Entonces, también lo vamos a ir descubriendo con la práctica, y nos toca a nosotros en este momento ir descubriendo todo esto. Entonces, por ahí lo único que se me ocurre decirle a todas las compañeras es bajar un poquito el nivel de ansiedad, porque creo que lo más importante es que lo estamos probando, que lo estamos intentando, y que en el intentar nos podemos equivocar, pero bueno, lo estamos haciendo. Ya, no hacerlo sería complicadísimo, pero lo estamos haciendo. Entonces nos vamos a equivocar, y permitirnos equivocarnos para poder aprender. Entonces yo por ahí pido y sugiero si podemos en algún momento lograr ese encuentro entre niveles, y que se le dé voz a las asesorías, a los docentes, a los directivos de media,
que somos los que después tenemos que aplicar todo lo que está en las normativas, ¿no? Eso, ese era mi aporte. Gracias, Laura, está buenísimo, buenísimo tu aporte, tal cual, digo, hace muy poco tiempo nosotros hablábamos con unas asesoras el otro día en línea con esto que dice la compañera Laura, digo, hasta hace unos años los estudiantes con discapacidad o bien no llegaban, o bien tenían el tránsito, ¿se acuerdan? Digo, acá hay gente muy joven, pero hacían un tránsito por la escuela secundaria sin garantizarle los tramos del derecho a la educación. Hoy, gracias a las presiones y al paradigma y etcétera, etcétera, existe, ¿no? Los tramos del derecho en términos de PPI, y hay que ver ahí, tal cual, ¿no? Y ahí estaba, por eso yo decía a Andrea también como para decir, bueno, desde las nuevas miradas que vamos a tener respecto a lo que significa pensar la escuela que queremos y necesitamos desde el nuevo diseño curricular, también es la idea que nos vaya como aportando desde ahí, ¿no? Estaba Gisela y después está Andre, la escuchamos un ratito. Gisela, ¿nos escuchás? Hola. Ah, está. Sí, escucho, voy a poder hablar cortito porque también ya estoy saliendo. Bueno, les quería comentar que en el caso de nuestra escuela tenemos 2 estudiantes con PPI que ya vienen transitando su PPI desde hace un par de años atrás. Cuando yo entré al cargo ya estaba gestionado y en camino con sus respectivas MAI, hasta ahí todo bien. Luego tenemos otros 2 estudiantes que ya se hicieron las reuniones, el acta de intervención y todo, pero supervisión de media, no de especial, como que no termina de entender qué sentido tienen los documentos que le enviamos. Entonces le enviamos el acta de acuerdo de intervención de especial, le mandamos el certificado de discapacidad, todos los datos del estudiante, y nos pregunta por qué no le enviamos el PPI. Entonces, bueno, también estaría bueno notificar o, bueno, clarificar criterios con las supervisiones para que ellos, ellas entiendan qué es lo que tienen que hacer ante cada pedido. Porque ¿cómo voy a presentar yo un PPI si lo que estoy pidiendo es justamente la intervención de especial para construir en forma colaborativa el PPI? Entonces son cosas que medio caen de maduro y uno dice, pero ¿cómo? O sea, bueno, el tema es que más allá de estos otros 2 estudiantes que ya están todos los caminos trazados y nos vienen rebotando las documentaciones desde la supervisión, tenemos otros 5 estudiantes, o sea, en total la escuela tiene 9 estudiantes con discapacidad, con certificado de discapacidad, y de esos 9 estudiantes solamente 2 tienen PPI. Para los otros 2 nos están frenando el trámite, y para los otros 5, sinceramente, a mí no me da para pedir una reunión con las familias sabiendo que voy a tener tantas dificultades, porque después esas familias me van a venir a golpear la puerta a preguntarme cómo va esto, como está pasando con las otras 2 familias, y yo no tengo que responderles. ¿Qué les puedo responder? Sí, enviamos todo, pero hay algo que no sabemos qué estaría faltando. Entonces, bueno, hay ciertas incomunicaciones que están sucediendo que hacen que, ya que el trámite burocrático de por sí es un poco engorroso, estas diferencias en las comunicaciones, donde las supervisiones no se comunican, o en lugar de llamar por teléfono a la escuela y de decir, mirá, está todo bien lo que vos me mandaste, pero me está faltando tal notita, dale, ya te la acerco. No, mandan por vía legal el mail, que después va al mail oficial, que la escuela lo encuentra al mes siguiente. Entonces es todo un engorro, y el tema es que el 20 de mayo nosotros tenemos que tener los PPI firmados. Vamos a tener 7 estudiantes con discapacidad importante a nivel intelectual que no van a quedar en un marco legal que los contenga y a quienes no vamos a poder acompañar fehacientemente a sus docentes para que adapten nada. Entonces, yo quiero plantear esta situación, a mí me genera un estado de alarma importante, porque soy la única asesora que está en la escuela y me quedo sin respuestas, cuando supuestamente el Estado tiene una serie de protocolos para que estas cosas no pasen. Entonces, bueno, quería plantear eso. Está bueno, Gisela, gracias. Sí, es tremendo, tal cual. Bueno, vieron cómo se fue como armando algunos ejemplos específicos, ¿no? De la burocracia, diríamos, y también algunos ejemplos específicos de cómo ponemos en el centro a nuestros estudiantes, ¿no? A nuestros estudiantes, y de cómo a partir de ahí vamos como con más claridad
pensando estrategias que pivoteen efectivamente, ¿no?, en los tramos del derecho y en cómo garantizar inclusión. Por ahí, igual, nada, nosotros tenemos por suerte el grupo, como para seguirnos pasando data de cómo lo venimos trabajando. Sí me parece que una cuestión, y ahora le paso la palabra a Andrea y después a María Paz, también para que nos haga alguna evolución, mientras vamos pensando en cierres, pero que podemos seguir por el chat también. Me parece que una cuestión tiene que ver con cómo armamos red, una cosa que dijimos al principio, con los otros niveles, ¿no? Lo decía Laura Paneblanco antes, es importante en esto de también tenernos paciencia en lo incipiente de esto, y a su vez también sabernos en transición respecto al nuevo diseño curricular, y que por lo tanto también vamos a tener que hacer, ¿no?, ejercicios ahí epistémicos, políticos, pedagógicos y didácticos para ver cómo vamos a trabajar en estas nuevas situaciones, en estas nuevas formas de mirarnos y de encontrarnos con los sentidos de la tarea. Me parece que una de las cuestiones tiene que ver con esto de, bueno, ver cómo hago para tener acceso más rápido con la supervisora a nivel inicial, acceso más rápido con ¿no?, el director o la supervisora, o esto donde se producen las trabas para que no nos pasen estas cosas que contaba Gise, ¿no?, recién del CEPEN 63. André, ¿querés comentarnos un poquito? Pobre, la traemos de una cosa a la otra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto compartir estos espacios de, justamente, ¿no?, compartir situaciones, experiencias, preocupaciones, inquietudes, y que vamos todos para el mismo lado, ¿no?, para una inclusión real, para co-garantizar trayectorias socioeducativas para todos y todas nuestros estudiantes. En principio yo me incorporé un poco más tarde del inicio, entonces lo que sí fue, fui escuchando lo que fueron compartiendo sobre las propias experiencias que están teniendo, que han tenido en relación a justamente co-garantizar estas trayectorias, desde específicamente los PPI, que es lo que hoy tenemos como posibilidad, ¿no? Y bueno, y decirles que estas experiencias son enriquecedoras de cómo han trabajado, que en estas experiencias tenemos todos los logros que hemos podido, digamos, realizar junto con estudiantes y familias, y con las diferentes instituciones, y también las dificultades por ahí que se nos presentan a la hora de ir diseñando estos proyectos pedagógicos individuales. Lo que nosotros estamos pensando ya desde un principio, cuando ya planteamos los marcos del diseño curricular, justamente es cómo dejar de sostener estos caminos burocráticos que lo que hacen es dificultar, limitar, ¿no?, crear las propias barreras, ¿no?, del sistema para las trayectorias del estudiantado. Entonces, ver de qué manera poder evitar estos caminos burocráticos, ¿no? Y cuando ya tenemos un diseño curricular como una norma en la provincia, con estas regulaciones, se hace más simple o menos dificultoso, ¿sí? Entonces cada escuela van a tener por ahí las posibilidades de ver qué otras alternativas se pueden pensar para garantizar trayectorias socioeducativas que no sean solo los PPI, ¿no? Entonces, ver de qué manera en este trabajo colectivo que se plantea en el diseño, poder trabajar junto con preceptoría, ¿no?, lo que llamamos coordinación pedagógica en el diseño, con coordinadores de área, con docentes, con equipo de apoyo pedagógico, y en articulación con otras modalidades, de manera de poder co-garantizar estas trayectorias y que la inclusión sea real, ¿no?, sea real. Entonces, también tenemos que, en estas regulaciones que estamos haciendo, ver cómo dialogan, cómo hacer dialogar las normativas nacionales con este diseño, y qué podemos, y qué es necesario por ahí
que vaya en consonancia y en consecuencia con las normativas nacionales, por ejemplo la 311, y qué otras posibilidades tenemos en el marco del diseño curricular, ¿no? 1463, 1673, 1268, y las que estamos haciendo, que son ahora las que estamos trabajando, son específicamente en todo lo que es la presencialidad, trayectoria, ¿no? Entonces, estas experiencias que ustedes nos comparten, más las que traemos cada uno de los que estamos ahí, porque no somos ningunos iluminados, digamos, somos compañeros y compañeras que hemos venido de las escuelas. Yo por años he trabajado en la asesoría pedagógica, así que, bueno, con la propia experiencia, más el diseño que nos enmarca y nos sitúa desde dónde pensarlas, ver qué posibilidades reales tenemos de que justamente la inclusión deje de ser de arrancamos hoy en marzo y recién la tenemos en agosto, como planteaban, ¿sí? O esperar estos pasos burocráticos que hoy hay, y mientras tanto, cómo la estudiante habita la escuela. Entonces, bueno, vamos por ahí, Débora, vamos caminando por ahí en ver qué posibles modos otros hay de poder cogarantizar las particularidades, ¿no? Porque no todas las particularidades que tenemos en las escuelas son situaciones de discapacidad. Tal cual. Tenemos otras situaciones que también dificultan la continuidad de las trayectorias continuas, completas y contextuadas, que no enmarcan dentro de los PPI, y que también requieren quizás de algunas configuraciones particulares o de algunas consideraciones por ahí, qué sé yo, pensando en la ruralidad, ¿no? En estudiantes que hacen la transhumancia y demás, que tienen otros tiempos, otros modos, otros estrategias, otras, ¿no? Entonces, ahí vamos a partir de las experiencias que tenemos, de las normativas nacionales, en donde hay que hacer dialogar este diseño también, y ver de qué manera evitamos lo burocrático para poder realmente diseñar itinerarios particulares, específicos, cuándo PPI, cuándo itinerarios, ¿no? Y de qué manera esto de lo colectivo poder plantearlo ya con sentidos de la educación en clave de derecho, poder esto concretarlo, ¿no? Así que por ahí vamos. Genial, André, buenísimo, gracias. Sí, No, tal cual. gracias a ustedes. El otro día en el grupo, ¿se acuerdan que surgió una estudiante que se hacía diálisis, y entonces no entraba, hospitalaria decía una cosa, la escuela quería otra, y ahí estaba, ¿no? Estuvimos como, dale, compañera, ahora a las 6 la idea es que terminemos como para poder irnos todas juntas, pero digo, y o la estudiante embarazada, que todas le decíamos, sí, está la rezo para la embarazada, pero que bueno, implicaba que no pueda venir 2 meses, y entonces quería venir antes. Bueno, digo, todas esas cosas que tienen que ver con lo situado, que tienen que ver con pensar, y que me parece que el diseño nos va a aportar en esto que decía André, ¿no? Bueno, es itinerario, es PPI, tiene que ver con la mirada puesta en esa realidad situada en clave de derecho, tal cual. María Paz, si hay alguien ahí se anota, no hay problema, pero por ahí si nos querías comentar algo de lo que estuviste escuchando. Bueno, la verdad que tengo varios temas, cosas que fui tomando nota. Primero agradecerles a todos por sus testimonios, por compartir sus experiencias, también las frustraciones, ¿no?, que genera también el aprendizaje. Y me quedé pensando en varias cosas y en otros temas que también está bueno que si a futuro podemos seguir conversando y dialogando, lo sigamos andando, ¿no? Primero, la importancia de trabajar en red, ¿no?, que es algo que uno lo sabe teóricamente, pero en estas cuestiones concretas lo vislumbra la importancia de trabajar con los otros, ¿no? Y cómo generar los canales de diálogo. Las escuchaba y veía, bueno, cuántas cuestiones impiden a veces los canales de diálogos que sean más fluidos. Entonces, cómo trabajar para poder abrir esos canales, ¿no? También pensaba la importancia que
que nos dan algunos marcos, tanto los legales como los teóricos, para pensarnos y para construir, y también de construir algunas prácticas y algunas concepciones, que eso es importante siempre traerlo y ponerlo en tensión, y que también nos ayuda como a encuadrarnos, ¿no? Por lo menos situarnos en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir o hacia dónde no. Y bueno, y después me quedé pensando, bueno, esto del diálogo, de abrir, de generar canales de comunicación. Como decía Laura también en su momento, esto de que estamos aprendiendo, también implementando un diseño curricular nuevo, entonces también uno, bueno, vamos a ir teniendo momentos donde nos vamos a equivocar y forma parte del aprendizaje. Y también me quedaba pensando en lo que plantearon respecto a las trayectorias, respecto a los diagnósticos, respecto a la evaluación que no salió, pero que también son temas que acontecen y que suceden y que muchas veces nos enfrentamos frente a lo que tenemos que escribir y dar respuesta o generar una estrategia o proponer una idea, que bueno, que eso también tenemos que traerlo a la mesa, conversarlo, dialogarlo, ponerlo en tensión y hacer acuerdos. Y en esto también darle el espacio al estudiante. El ejemplo de Vanessa, el ejemplo de Matías, habla de nuestros estudiantes, que ellos también tienen voz y voto porque es su trayectoria, es su recorrido, ¿no? Entonces me parece importante que los hagamos partícipe de esto. Y en esto creo que tenemos muchos textos teóricos hermosos para leer, para dialogar, pero que los tenemos que poner en práctica, ¿no? Hacerlos carne, diría una profesora que hemos tenido. Así que bueno, yo me voy con esas ideas también, agradecerles y decirles también que no solo les pasa a ustedes, pasa en todos los ámbitos. A nosotros nos está pasando en la universidad también con estudiantes que están en proceso de inclusión y tenemos problemas específicos desde sus intérpretes hasta presupuestarias. Así que también lidiamos con las cuestiones administrativas, los tiempos administrativos de otros, pero que bueno, que es un desafío y que mientras tanto también está bueno qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y en eso me parece importante la red, poder sostenernos en red, poder compartir prácticas, poder trabajar, y bueno, me quedo con eso y agradecerles desde la invitación al espacio también a escuchar los testimonios que son súper enriquecedores. Genial, muchas gracias María Paz, muchas gracias. ¿Debo otro cero? Bueno, no quiero extender mucho porque estamos así como cerrando, agradecerles muchísimo la participación, pero quería como el ABC del PPI para que lo tengan en claro y que no nos perdamos como en esta burocracia y sigamos perdiendo tiempo, como que tengan en claro cuáles son las cosas que no nos pueden faltar cuando vamos a solicitar la intervención de especial, qué es lo que sí o sí tiene que estar. Sí o sí tiene que estar el informe de 3 docentes o más que den cuenta que se intentó trabajar con el estudiante de la forma convencional o de la forma que se trabaja con el resto del grupo o con la mayoría del grupo y que no se pudo lograr llegar a ese estudiante. Pero no es solo no pudo, es qué estrategias desplegué yo como docente y aún así no pude llegar con ese estudiante. Porque si no me quedo como con el rótulo de que yo lo vi, me pareció que no iba a poder matemática y nos quedamos ahí. Entonces, esa es la primera barrera que tenemos que romper con nuestros propios docentes. La fundamentación del docente de decir, yo intenté hacer esto, hacer aquello y no pude. Eso tiene que estar de 3 docentes o más y eso lleva un tiempo, o sea, eso lleva un par de meses o el diagnóstico o el periodo de diagnóstico, eso no es algo automático. Eso lleva un tiempo de observación y de generar el vínculo entre el docente y el alumno. Esos 3 informes o más tienen que estar sí o sí. La entrevista con el estudiante, ese sería el punto 1, me parece. La entrevista con el estudiante desde asesoría para saber cómo él está transitando a nivel medio, cómo ingresó, qué es lo que está queriendo, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que él percibe de esa situación. ¿Le gustaría un apoyo en el aula o no le gustaría? Todo eso es fundamental y eso también va como en nuestra fundamentación. Desde asesoría, otra fundamentación que diga, recibimos al estudiante en tal año, en tal cosa, vemos que ver un poco más, no solo la relación con el contenido, sino poder ver, valorar y decir, se puede relacionar con sus pares, se puede relacionar a la escuela,
puede manejarse libremente en la escuela, sabe ir a un sector, se anima, o sea, todas esas cosas son muy importantes y las podemos aportar de la charla con los preceptores, de la charla con el pibe fundamentalmente, de la charla con los docentes, de la observación que hacemos a diario. El acta de acuerdo con la familia también tiene que estar de acuerdo, y ahí sí va, el certificado si lo tiene, un certificado de una psicopedagoga que por ejemplo lo esté estudiando y que diga, estoy trabajando con el estudiante, le estoy aplicando test, o inicié un tratamiento para ver cómo, o sea, a veces no está el certificado. Y acá quiero aclarar algo. Quien era supervisor del Distrito 10 en su momento, que ahora es el jefe de supervisores, que es Gustavo Ruiz, que es una persona que sabe muchísimo, él a nosotros nos habló una vez en el 55, hace ya 3 años, 3 o 4, de la fundamentación pedagógica. Si nosotros desde asesoría estamos diciendo que damos fe, o sea, que damos cuenta de que los docentes han desplegado distintas estrategias, que el estudiante le está costando relacionarse con los contenidos de esa manera, que lo estamos conociendo, pero estamos viendo que no, le estamos haciendo una propuesta que a la que él no puede llegar. Y nosotros estamos diciendo que necesita una intervención especial, o que especial lo evalúe, porque especial lo evalúa después al estudiante, antes de mandar la MAI, primero viene el equipo técnico y lo evalúa, teniendo en cuenta que muchos estudiantes no tienen acceso a una psicopedagoga, que muchas obras sociales no lo cubren, que instituto no lo cubren, que Plotier, por ejemplo, no tiene una que sea, o sea, en el hospital no hay una psicopedagoga. Entonces, todo eso son cosas a tener en cuenta. Hablo de la realidad que conozco, por ahí el interior es otra, pero para que ustedes vean que no porque el chico no tenga una obra social, le vamos a impedir que pueda llegar al apoyo que necesita. Porque si no seguimos poniendo el foco, y acá retomo lo que decía hoy Paz al principio, seguimos poniendo el foco en lo que al chico le falta, en poder mirar individual y no poder mirar desde lo colectivo. Entonces, con toda esa fundamentación, ya él daba el aval, siendo supervisor, para mandarlo a supervisión de especial. Nosotros no podemos perder de vista el arma fundamental que tenemos en la asesoría pedagógica, que es la fundamentación, compañeros, compañeras, compañeros. Escribir y fundamentar nuestra práctica, porque si no, parece que la burocracia nos pasa como con la topadora por arriba y nos quedamos con esa sensación de que no podemos hacer nada. Entonces, escribir, trabajar desde lo situado. Ahora todas las últimas resoluciones avalan el trabajo situado, avalan la agenda situada. Trabajar codo a codo con los supervisores, es la forma que tenemos de ir como rompiendo un poco esas estructuras y moviendo las barreras que muchas veces son propias del sistema, como decía hoy Cintia más temprano. Entonces, eso creo que era lo que quería decir como algo así fundamental. Y lo de coincidir totalmente con lo que decía Laura, de la necesidad de la coherencia entre los niveles y la reunión con los supervisores, porque cada supervisor es algo distinto, también es algo que venimos viendo hace años. Pero bueno, creo que siempre estos lugares nos aportan, algo nos ayudan, nos quedamos siempre con un montón de preguntas, y bueno, y estoy a disposición de lo que pueda ayudarlas, encantado, y muchas gracias por el espacio y Debo por la invitación. Ahí se me escucha bien porque tuve que cambiar de dispositivo. Bueno, genial, gracias Debo. Ahí estaba tratando de leer en el chat, tal cual, lo que iba diciendo Laura, ¿no? Esto que retomaba Debo, nos quedamos como con algunas cuestiones. Buenísimo, María Paz ahí también se ofrece. Me parece que nada, en esta primera instancia, nosotras fuimos como teniendo otras, esta surgía un poco como necesidad, lo que decíamos al principio, agradecerles que se hayan conectado a pesar de día de trabajo arduo y demás, lunes, pero nos parecía importante seguir abriendo estos espacios de encuentro, de experiencias, de circular la palabra, para que nos escuchemos, para que nos conectemos, y para esto, ¿no? Que Romy no se sienta sola ahí armando el PPI, que Debo pueda compartir su experiencia, que Laura como dire también nos pueda contar ¿no? esta perspectiva de que esto es nuevo y que estamos todas y todos aprendiendo.
Me parece que una cuestión importante es que los marcos teóricos son compartidos y que eso pone en el centro, ¿no?, de la trayectoria. Así que nada, no quiero agregar mucho más. Me parece que estuvo bueno que podamos encontrarnos y seguimos por el chat y visitando escuelas, que ahí nos seguimos encontrando. Les agradecemos un montón y nos vemos la próxima. Chau, chau. A cuidarse mucho. Chao. Chao, gracias. Gracias. Ceci Cabilla, vos cortás la grabación que anda por ahí. Genial.